Hola, buenas tardes. Soy de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Unidad Académica Jalpa. Estudio Tecnología de la Información y Comunicación, área Sistemas Informáticos. La presentación que les daré a conocer será sobre la unidad temática de aplicaciones RIA, Rich Internet Application, aplicaciones de Internet enriquecidas o mejoradas. El primer tema que veremos es Introducción al desarrollo de proyectos RIA. El segundo tema XML, XHTML y CSS. El tercer tema son modelos de objeto de documentos, también denominado DOM. La materia es Desarrollo de aplicaciones 3. Para empezar, daré una breve introducción. La web evidentemente no ha sido siempre como hoy la conocemos, sino que ha evolucionado para adaptarse a las necesidades de nosotros y también para mejorar y llegar a un mayor número de personas, haciéndola más accesible. Es por ello que en la siguiente presentación se abordarán los siguientes temas referentes a las aplicaciones RIA que son manejados en todo el mundo. ¿Qué son las aplicaciones RIA? Es una aplicación web que tiene la mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio tradicionales. Estas aplicaciones utilizadas un navegador web estandarizado para ejecutarse por medio de complementos o mediante una máquina virtual. Se agregan las características adicionales. Una RIA es conformada por aplicaciones de escritorio y aplicaciones web, para así armar en conjunto una RIA. ¿Cuál es la diferencia entre las aplicaciones tradicionales y aplicaciones RIA? Las tradicionales son habituales que necesitan recargar la página cuando queremos realizar tareas que son simples o quieren un cambio mínimo. Esta lentitud suele atormentarnos y hace que echemos de menos la agilidad que nos ofrecen otro tipo de aplicaciones que ya conocemos, como las instaladas en el propio PC o las aplicaciones cliente-servidor. Y pues una aplicación RIA es aquella, a diferencia de la aplicación web habitual. Las RIAs son las que enriquecen la experiencia del usuario a través de interfaces propias de aplicaciones de escritorio, que suelen ser más interactivas y mayores capacidades gráficas y multimedia. Ejemplo: Gmail, la aplicación de Google para la gestión del correo electrónico. Y pues te preguntarás, ¿qué es un cliente ligero? No es aquel que menos pesa. Un cliente ligero es un dispositivo de escritorio que permite a cada usuario disponer de un entorno informático en su supuesto trabajo. Un cliente ligero es un ordenador conectado a una red de cliente-servidor que tiene muy poca o ninguna lógica de programa, por lo que depende principalmente del servidor central para las tareas del procesamiento. Este servidor es el encargado de distribuir escritorios virtuales entre todos los clientes conectados. Pues una de las características de los clientes ligeros son que tienen mayor seguridad, pues están al sistema a prueba de virus. La memoria ROM es el usuario que puede modificar la estabilidad del sistema operativo. Tiene fácil administración. Tiene un sistema sin ventilador, sin ruido, consumo pequeño de energía. Otra característica es la alta disponibilidad del sistema. El tiempo de boot muy rápido y de alta estabilidad. Otra característica, la computación libre de errores. Son las llamadas a soporte cercanas a cero. El económico es otra característica que diferencia a los clientes ligeros, pues
Esta, al no procesar datos, no requiere de un equipo complejo. Permite el aprovechamiento al máximo de los recursos del equipo servidor. ¿Qué caracteriza las aplicaciones RIA? Accesibilidad. Ajax es nativo en los navegadores web y es el único RIA framework que puede ser encontrado por los diferentes motores de búsqueda, aunque Adobe Flash ha dado grandes pasos en esta dirección. Comunicaciones avanzadas. Con servidores que soporten nuevas tecnologías, se puede mejorar la experiencia del usuario al utilizar protocolos de red optimizados y entradas y salidas asíncronas. Se requiere de una conexión de banda ancha confiable. Complejidad. Soluciones avanzadas pueden ser más difíciles de diseñar, desarrollar, implementar y depurar que las aplicaciones web tradicionales. Consistencia. La interfaz de usuario y las experiencias pueden ser controladas por el sistema operativo. El monitoreo de rendimiento y diagnóstico de errores puede ser difícil. Instalación y mantenimiento. Se requiere de la instalación de plugin o una máquina virtual o sandbox, que generalmente es más rápida que la instalación de una aplicación tradicional y esta no se puede automatizar. Las actualizaciones son automáticas. Offline. Son las que pueden ser usadas sin conexión a internet, reteniendo el estado en la máquina cliente. Seguridad. Se mejora la seguridad por medio de acciones o actualizaciones automáticas, pero las extensiones por sí mismas son sujetas a vulnerabilidades. Rendimiento. Puede ser mejorado dependiendo de la aplicación y de las características de red. Riqueza. Añadiendo características que no son nativas en los navegadores web. No captura de video. Características de las web 1, 2, 3, 4. La web World Wide Web es el sistema de documentos interconectados por enlaces de hipertexto disponibles en Internet. La Web 1 empezó en los años 60 de la forma más básica que existe, con navegadores de solo texto bastante rápidos. Después surgió el HTML, Hypertext Markup Language, que hizo las páginas web más agradables a la vista, y los primeros navegadores visuales como IE, Netscape, etc. La Web 1 es de solo lectura. El usuario no puede interactuar con el contenido de la página. Las características de la Web 1.0 son poco productores de contenidos, muchos lectores, páginas estáticas, la actualización de los sitios web, sitios direccionales y no colaborativos. Los usuarios son lectores consumidores, hay una interacción mínima. Web 2.0. Para referirse a una segunda generación en la historia del desarrollo de la tecnología web, basada en comunidades de usuarios y una gama especial. La Web 2, también llamada Web social por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta. Sus características son: los usuarios se transforman en productores de contenido. La web es colaborativa, facilita las interacciones, facilita la publicación, las investigaciones
y las consultas de contenidos web. Información en permanente cambio. El software es gratuito de muy bajo costo. Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. Incluye la transformación en una base de datos, un movimiento hacia hacer los conocimientos o contenidos accesibles por múltiples aplicaciones, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la web geoespacial. Sus características de la web 3.0 son interactivas, la conectividad es ferviente, el movimiento es constante, es un pilar fundamental en cuanto se asienta este nuevo ciclo por el que transitamos. Es una web semántica. La web 4.0 casi tiene la misma definición, por lo que se le añaden pocas características. Es un sistema operativo de web global, es potente con el cerebro humano, tiene nuevos alcances tecnológicos en general. Las actuales páginas web que conocemos es un avance en el desarrollo de las telecomunicaciones. También es un avance de la nanotecnología en el mundo. Es una respuesta inmediata en investigación requerida, ya que ahora las páginas web son lo que más utiliza el ser humano. Tema 2. XML, XHTML y CSS. Sintaxis XML. El lenguaje estándar XML especifica unas normas básicas a nivel de sintaxis a cumplir por todos aquellos documentos con intención de denominarse XML. Las características básicas exigidas son: información de la versión XML obligatoria, codificación de los caracteres utilizada, declaración dependiente opcional. Una forma de sintaxis es esta que ven en la parte de aquí, pues antes así se hacía una aplicación web. Para llevar más a fondo qué es una información de la versión XML, pues la versión más utilizada era antes el 1.0, aunque ya estaba disponible la versión 1.1 de XML. La codificación de caracteres utilizada era opcional. Hace referencia al modo en que se representan internamente los caracteres, normalmente UTF-8 o UTF-16. Declaración independiente también es opcional. Indica el procesador XML si un documento es independiente o se basa en información de fuentes externas, es decir, si se depende de declaraciones de marcas externas como un DDT externa. HTML, como antes mencionado, ya habíamos dicho lo que significaban, pues es un lenguaje Hypertext Markup Language en inglés. Está pensado para hacer documentos. Normalmente los documentos contienen textos, párrafos, imágenes, tablas, etc. y mantienen una estructura sencilla. Así de simple es el HTML. Actúa mediante tags sobre el texto. Un ejemplo de sintaxis de HTML es el siguiente. Siempre se empieza con la etiqueta HTML
luego sigue el head, luego un título donde va a ir el título de la página obviamente y se cierra el head. Luego sigue el body, que es el cuerpo donde va a ir todo el contenido de la página y se cierra, y finalmente se cierra con un HTML. La sintaxis XHTML. Un ejemplo correcto en XHTML pues es esta forma. Se empieza con una etiqueta donde en medio de ella se pone un párrafo, luego a continuación se cierra con otra etiqueta diferente para separar el texto. Pero un ejemplo incorrecto en XHTML, pero correcto ahora en HTML, que es más actualizado, pues se empieza con la etiqueta y para separarlo abre otra y luego se cierran la primera etiqueta y al último la segunda etiqueta. Una sintaxis CSS son los estilos de la página que se le va a dar. Pues es muy simple, consiste en escribir el nombre de la etiqueta HTML que queremos aplicarle un estilo, o bien el nombre de la capa o bloque seguido de una llave como se muestra en pantalla, y luego los estilos que queremos aplicar, y una vez que tenemos todo el código listo cerramos con la llave así. Un ejemplo es dentro del cuerpo se pone lo que quiere ir, el estilo de la página, la medida, el color que quiere llevar. Tema 3. Modelo de objetos de documentos. DOM. ¿Qué es DOM? El DOM es una API para XML, lo que sin siglas quiere decir que es una capa de programación intermedia que representa un documento y que nos permite modificarlo. Por decirlo así de otra manera, pues es una serie de funciones y procedimientos que nos permiten trabajar sobre un modelo abstracto de un documento que sirve como medio de comunicación entre nuestro lenguaje de programación. Características del DOM. Es un documento que se encarga totalmente en memoria en una estructura de árbol. Una ventaja es que hay facilidad de acceder a datos en función de la jerarquía de elementos, así como modificar el contenido de los documentos e incluso crearlos desde cero. Desventaja: coste en tiempo y memoria que conlleva construir un árbol. La sintaxis o estructura, por ejemplo, si tenemos una página web sencilla como la que se muestra aquí, no contiene muchas cosas, sino pues queremos ver cómo funciona el modelo de documento. En el DOM se representa como una estructura de árbol de la siguiente manera. Al empezar siempre tiene que estar HTML, luego el head y el body. Dentro del head va a ir el título. Dentro del cuerpo o el body va a ir todo la estructura de lo que va a contener la página.